¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en estos diálogos regionales donde la idea es conversar y hablar de la descentralización. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre experiencias virtuosas en estas materias de desarrollo local. ¿Quién mejor para conversar de esto que Violeta Montero Barriga, quien es socióloga, directora del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción y quien nos acompaña hoy en este diálogo regional? ¿Cómo estás, Violeta? Hola Silvia, muy bien, mucho gusto saludarte. Violeta, aquí hablábamos de descentralizar, hemos hablado en diversos diálogos respecto de esta situación y particularmente de aquellas que dicen relación con los ejemplos virtuosos, porque mucho hay en teoría, pero poco se conoce respecto de la práctica. ¿Qué es lo que nos puedes contar respecto de la experiencia que tú has tenido particularmente en la región del Biobío? Bueno, mira, en primer lugar quiero decir que reflexionar sobre este tema es una materia de mucho interés, porque como tú bien dices, hay mucha reflexión teórica, han habido grandes aportes en Chile y en América Latina sobre este tema, pero cuando uno empieza a mirar experiencia, voy a decirte que cuesta encontrar o seleccionar algunas, porque hay muchas realmente. Quisiera comentar que hay experiencias muy interesantes que son promovidas desde los municipios. También hay experiencias bien interesantes que se promueven desde la sociedad civil y otras desde los servicios públicos. En esa gran gama de experiencias, yo te puedo contar, por ejemplo, como tú me dices, hablando desde la región del Biobío, desde Concepción, la experiencia del programa de compostajes y huertos urbanos, que se ha impulsado desde el municipio de Concepción hace algunos años, ya lleva 3 años esta experiencia, y ha logrado alcanzar a más de 15.000, 16.000 vecinos con la entrega final de composteras, ¿cierto? Y que ha logrado promover una cultura ecológica y enmarcarse en una gestión local en la cual se ha intentado construir un plan local orientado al cambio climático, ¿cierto? Generar conciencia ambiental, pero además promover la práctica de la agricultura orgánica y agricultura urbana. A mí me parece que esa experiencia es bien interesante, entretenida, además muy valorada entre la ciudadanía y se pueden ver en otras ciudades del país también en esa misma lógica. Cuando tú hablas de esta experiencia que resulta bien relevante, hay aspectos muy fundamentales que cruzan lo que se ha desarrollado desde octubre pasado y que son los cabildos, donde la gente ha retomado esta cultura de dar cuenta de su opinión, de querer ser partícipes de los cambios. Y en esta lógica de lo que tú nos estás contando, en esta experiencia en particular, ¿cuáles crees tú que son los factores de éxito? Porque muchas veces se habla de que, por ejemplo, las instancias participativas que la gente más conoce son cuando se va a construir algo en su barrio, cuando se postulan proyectos, etcétera, pero la gente siente que le preguntan, pero que su opinión no se vincula con nada. En definitiva, no son vinculantes estos procesos. ¿Cuál es a tu juicio, de tu Sí. experiencia, en definitiva, hace que estas experiencias sean exitosas? Mira, hay varios ejemplos. Quiero seguir en la lógica de ejemplos. Te quiero contar para responder a tu pregunta el ejemplo de Peñalolén, que en el último tiempo se llamaba un ejemplo Abre Peñalolén. Y efectivamente lo que se generó en esa experiencia es que el municipio abrió la posibilidad que los propios vecinos promuevan iniciativas de políticas públicas, iniciativas que se orientan a temas muy cotidianos, ¿cierto? A la seguridad, al medio ambiente, a la educación, y a través de un proceso de discusión posterior, donde se combina el deseo ciudadano con el saber técnico, ¿cierto? Se van tomando decisiones de política pública para la comuna. Esa misma experiencia la vemos reflejada en varios otros casos de presupuestos participativos, pero también la vemos reflejada en experiencias muy interesantes de promoción de turismo local. En la novena región hay varios casos interesantes, ¿cierto? Cercano a la ciudad de Pucón, por ejemplo, la promoción o construcción de áreas protegidas, de áreas de reserva natural que tienen finalmente un fin turístico. Te mencionaba esas experiencias, Silvia, para responder a lo que tú me dices, porque yo veo que efectivamente se combina, en primer lugar, la sinergia o la combinación de la ciudadanía que está interesada en lo público, la apertura del Estado para recoger las opiniones ciudadanas, pero también la gobernanza local que incluye el trabajo y articulación entre actores privados, públicos, sociales, academia, ¿no? Son varios elementos que podemos ir identificando y que son interesantes de mirar y replicar, yo diría.
El Biobío, al igual que la Araucanía, comparten no solo una barrera geográfica del límite, sino que además realidades que están cruzadas por el tema del pueblo mapuche. Y entiendo que tú conoces mucho de ese tema, fuiste parte incluso de algunas instancias de capacitación vinculadas al programa Orígenes. Cuando se habla de experiencias participativas, da la sensación que distinto es en un territorio urbano de uno rural, y así también cuando hay comunidades indígenas involucradas como otro factor en esta instancia. ¿Cómo lo analizas tú desde la experiencia y de esta lógica de los ejemplos que hemos establecido? Mira, tuve la suerte efectivamente de trabajar muy cercanamente en las comunas de la provincia de Arauco, en Tirúa, en Cañete, en Contulmo, y vincularme con amistad, ¿cierto?, con muchos amigos y amigas mapuches, y valoro mucho la práctica participativa de las comunidades en la toma de decisión. Te cuento que ahora mismo las comunidades lasquenses están reunidas para definir de manera conjunta, posterior a un yeyipún, ¿cierto?, posterior a un acuerdo, están reunidos para definir sus posibles candidatos a constituyentes. O sea, esa práctica participativa que se refleja en ese ejemplo, pero te la cuento además, por ejemplo, en toda la zona del lago Yehu, las comunidades han recuperado terreno, ¿cierto?, a la ribera del lago, y han creado dinámicas de administración local de sus propios campings. Yo creo que allí se dan condiciones que tienen que ver con la colaboración, con la confianza, ¿cierto?, con el respeto a la toma de decisión, también con el respeto a los quinches, ¿cierto?, y a la sabiduría, y con una paciencia, voy a decir ese otro tiempo, porque me parece que el tiempo de las políticas lo que genera a veces es una urgencia que evita el diálogo y la deliberación. Yo creo que en eso las comunidades mapuches, desde lo que observo, son muy respetuosas de sus prácticas y de sus tiempos. Y es una enseñanza para todos nosotros, porque tampoco pierden de vista los valores de sustentabilidad, de cuidado medioambiental, de protección, ¿cierto?, también de estos saberes y respetos comunitarios. Es algo que vamos a tener que aprender en este futuro que se nos viene de debate constituyente. Tú lo planteas muy bien y nos permites con ese ejemplo dar cuenta de lo que estábamos hablando efectivamente y proyectarlo a lo que se viene, porque hay un montón, yo creo, de experiencias que están ahí, quizás que son muy encapsuladas, que están muy en los territorios y que es difícil conocer también. Pero saber respecto de este tema que se nos viene, que es la descentralización, el hito del gobernador regional que va a ser elegido en cada uno de los territorios y que según esta calculadora política han dicho va a tener incluso mayor representatividad que un senador respecto de la cantidad de votos que va a tener. Dada esta lógica de lo que se nos viene, ¿cuáles crees tú que, dada la experiencia, son las medidas de descentralización que necesitamos nosotros para que estas experiencias se transformen no en ejemplos puntuales, sino que en una cuestión cotidiana del ejercicio de la gobernanza de la región? Sí, es súper interesante la pregunta que planteas, Silvia, porque eso exige varias cosas, ¿no? En primer lugar, exige pensar en la promoción del desarrollo desde los territorios, exige asumir, ¿cierto?, que hay experiencias virtuosas. Yo aquí he tenido la posibilidad de contarles algunas, pero la verdad es que les recomiendo ver el establecimiento de los premios municipales, la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿cierto?, y las organizaciones de municipios tienen o relevan sus propias experiencias. Hay mucha experiencia interesante desde los gobiernos locales, esperamos que así sean, ¿cierto?, desde los municipios. Hay muchas experiencias interesantes que las vimos multiplicadas en la pandemia, a propósito de la sociedad civil, de su organización, de la solidaridad, pensemos en las ollas comunes, en los bancos de alimentos, ¿cierto? Mucha experiencia interesante al respecto. Pero además, y con esto respondo a tu pregunta, yo creo que lo que tenemos que aprender es que el Estado, la gestión pública, debe asumir que la ciudadanía tiene competencias, tiene conocimiento y que las políticas públicas son más pertinentes cuando las construimos sobre la base del saber territorial. Y en ese sentido, innovación pública, gobernanza territorial, promoción de alianzas público-privado, ¿cierto? Asumir que tenemos que trabajar de manera colaborativa, son al menos tres claves que los ciudadanos deben exigir a las autoridades políticas, a los próximos gobernadores o gobernadoras regionales, pero también en el debate constituyente, desde mi punto de vista, la participación ciudadana debiese ser entendida como un derecho, en tanto posibilita la construcción de políticas públicas legítimas, pertinentes, territoriales, y eso me parece que es un aporte a los nuevos tiempos desde la lógica de la descentralización.
Tú hablabas de la gestión pública y efectivamente en la pandemia ha sido muy necesario el tema de la descentralización, ha sido quizá un talón de Aquiles en el propio Estado a la hora de enfrentar, por ejemplo, la entrega de las cajas de alimentos, la distribución que se ha tenido que hacer, esta lógica de salir del territorio y ver cómo se distribuye. No es lo mismo distribuir en el centro urbano de Temuco, por ejemplo, o de Concepción, o de ir a Alto Biobío, en el caso nuestro, a Quinquén, en Lonquimay. Son situaciones muy distintas. ¿Cuánto te demoras en hacer esta distribución, etcétera? También las necesidades, la caja tipo de las comunidades donde estaban pidiendo harina, por ejemplo, y se establecieron estas alianzas virtuosas donde las comunidades pehuenches, tanto del Biobío y de la Araucanía, se unieron para pasar papas hacia un sector, harina hacia el otro. O sea, es una lógica que en definitiva genera esperanza, pero también habla de cambios necesarios, de tomar decisiones. Lo estamos viendo con el tema de los cierres de calle asociados a las aglomeraciones, a evitar los contagios en pandemia, etcétera. Generar más espacios para peatones, etcétera. Son decisiones que quizá debiesen recaer en los ciudadanos, pero también eso requiere de una sociedad civil informada y de una ciudadanía empoderada. ¿Qué tan empoderados y qué tan importante está siendo esta información ciudadana? Porque da la impresión de que se están generando cambios importantes, pero que en algún momento la ciudadanía no está tan a la altura de la situación. Pasa ahora, por ejemplo, con efectos de primarias, por ejemplo, donde se da la posibilidad de un voto vinculante para elegir a quienes van a ser los candidatos y vemos que solo un 1% en algunas comunas llegó a votar. Y eso habla en definitiva de que quizá el problema no es el modelo o la forma, sino también generar esta educación cívica que perdimos lamentablemente en los colegios. Sin duda, y yo creo que todas las cosas que tú mencionas, mira, una de las frases que tú planteas en algún minuto es la de la esperanza. Y si a mí algo me generó esperanza en octubre de 2019, en el estallido social, fue la emergencia espontánea de cabildos, de conversatorios, vale decir, fue el interés que la gente empezó a tener en lo público, en lo político. Yo creo que tenemos que reivindicar lo público y lo político, porque eso alude a la vida común, ¿no? Alude a los desafíos colectivos que tenemos. Tenemos que reivindicar eso, tenemos que empezar a interesarnos en lo público, no solo en lo privado, no solo en lo personal. Eso significa, ¿cierto?, que tenemos que generar y aportar como este espacio de conversación a la formación ciudadana, no a la educación cívica en el sentido tradicional, sino a la formación ciudadana, esa que se aprende con conciencia de vivir con otro, con entender los límites de la convivencia, con la importancia de entender que nuestras acciones generan valor público, ¿cierto? De que no necesariamente vamos a lograr todo lo que queremos, pero sí lo que tenemos que intentar es construir acuerdos colaborativos sobre la base de nuestras diferencias. Necesitamos tolerancia, respeto, ¿cierto? Apertura al diálogo, y yo creo que esos son valores y son acciones, actitudes que deben promoverse y que la ciudadanía, nosotros la invitamos a través de las acciones universitarias, pero también a través de organizaciones sociales, fundaciones, como el gran esfuerzo que se está haciendo a través de estos diálogos, a que cada vez estemos más interesados. Le encuentro mucho sentido cultural, lamentablemente, a los bajos niveles de votación, por ejemplo, en la elección de gobernadores regionales en las primarias. No hay conciencia política de esta figura, no hay una tradición, ¿cierto?, de lo que esta figura significa, pero es algo que tenemos que cambiar, y yo estoy muy positiva en el sentido de decir que, bien, si no participó tanta gente, sí van a ocurrir las elecciones de gobernador, gobernadora regional, y sí, con eso corremos el cerco, para que desde los territorios vayamos pensando en nuestras propias propuestas programáticas de desarrollo, empecemos a mirarnos con los actores, a conocernos, a derribar las desconfianzas que muchos tenemos, ¿cierto?, entre empresarios y organizaciones sociales, ¿no?, sindicatos, universidades, a compartir espacios y proyectos comunes y a avanzar, ¿no?, hacia un desarrollo sostenible, equilibrado, con cuidado medioambiental, pero también, ¿cierto?, como hemos dicho, pensando en el bien común. Me quedo con la idea de la esperanza, pero sí con la tarea de que estos espacios de discusión, de deliberación, de práctica deliberativa, que debe ser entre todos los actores, hemos promovido además con mucha fuerza en los últimos años, desde el 2018 en adelante, la participación de mujeres, ¿no? Es necesario empoderarse para poder plantear los puntos de vista. Yo creo que Chile en ese sentido está cambiando
y lo veo con optimismo, pero tenemos que estar todavía muy alertas y muy comprometidos en esta tarea. Sin lugar a dudas, un tema muy relevante el que hemos tocado aquí en nuestro diálogo regional, que habla de estas experiencias virtuosas de desarrollo local y qué importante hablarlo también con una académica de una universidad de región tan importante como es la Universidad de Concepción, porque son las universidades también las que tienen un gran rol a la hora de generar los cambios en la sociedad, son las instancias de pensamiento crítico que se espera también que estén siendo parte de la sociedad opinante, de la sociedad que construye. Así es que sin lugar a dudas te agradecemos mucho, Violeta, al haber sido parte de este diálogo regional. Muchas gracias, Silvia, y felicito de nuevo esta iniciativa y sigo invitando a la ciudadanía a estar informado, porque cuando uno se dedica a buscar, las iniciativas de conversación son muchas. Esta es una que valoro mucho, pero hay que seguir participando con mucho entusiasmo y compromiso. Así que muchas gracias por este espacio también. Muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias a usted también, que ha sido parte de esta conversación, y nosotros pronto nos reencontramos en un nuevo diálogo regional.